Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Homilética para principiantes. Bases para elaboración de bosquejos para la predicación de la palabra de Dios por el profesor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro estudio de homilética. Este es un estudio pensado en personas que no tienen mucha experiencia en el manejo de los bosquejos. Así que vamos a hacerlo un poquito como despacio, y hay momentos en que va a parecer que es como para niños, pero la realidad es que mi interés es que usted aprenda a hacer un bosquejo y a predicar con un bosquejo para tener una mejor presentación de la palabra del Señor ante la audiencia. Así que vamos a empezar. Yo voy a usar unas diapositivas en PowerPoint y espero que nos ayuden esas diapositivas. Esta es una clase de la Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Vamos a ver homilética. Es un curso para principiantes y mi nombre es Víctor Manuel Buitrago Cruz, y puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Vamos a empezar a hablar algo sobre el bosquejo. El bosquejo es la primera traza, es el boceto o el diseño que se realiza de una obra pictórica o de cualquier otra producción de la creatividad humana. Un artista, antes de pintar, hace un boceto, un bosquejo de lo que él quiere hacer. El bosquejo supone ese primer paso concreto de la obra, es decir, la primera materialización de la idea del autor. Ya pensando en la parte homilética, el bosquejo en la predicación es el mapa, escuche, es el mapa que me va a guiar a mí desde el punto de partida hasta la meta final. Yo no sé si usted conoce lo que se llama un GPS, en inglés le decimos GPS. Hay unos que son para ponerlos en el auto mientras usted va conduciendo, otros se pueden usar, ya el GPS casi no se usa más el Google Maps. Usted entra en su teléfono celular y encuentra allí el Google Maps, o encuentra muchas aplicaciones que van a hacer las veces de GPS. Él es el que me va diciendo a mí dónde girar. Si usted va guiándose por un GPS y el GPS le va a decir en 500 metros gire a la izquierda, o en 2 kilómetros tome la salida tal. Entonces él es el que le va a ayudar a usted a mantenerse en la ruta para que usted no se pierda. Vamos a tomar aquí un ejemplo. Pensemos que usted va a salir desde Matagalpa y va a llegar a Condega. Hay una ruta. Este mapa que usted está viendo ahí es un mapa que yo tomé de Google Maps. Entonces ahí está la posibilidad de viajar de Matagalpa hasta Condega. Hay varias rutas. Inicialmente él me dio esta ruta, que son 109 kilómetros, y según él me voy a demorar 2 horas 10 minutos. Salimos de Matagalpa, llegamos a Condega. En Condega es nuestro destino final. Ahí está la ruta marcada, él me va diciendo por dónde viajar. Así que el bosquejo también va a ser mi guía. Él es el que me va a ayudar a mantenerme dentro del texto. Es el que me va a decir en qué momento hacer la introducción, en qué momento hacer la frase de enlace y cómo ir desarrollando la idea hasta llegar a la conclusión. Entonces vuelvo a tomar el mapa, pero esta vez quiero tomarlo desde San Rafael del Norte y vamos a ir hasta Condega. Esta es una primera ruta que me da a mí el Google Maps. Entonces, pensemos en el bosquejo. Piense usted en este momento en el bosquejo. Aquí está la introducción. Ahí donde usted está en San Rafael del Norte, esa es la introducción. Usted espera llegar hasta Condega, es decir, ahí será la conclusión de su predicación, de su mensaje. Para llegar allí, usted va a pasar
por diferentes puntos. Entonces aquí vamos a tener el primer punto principal. El segundo punto principal será este. Y tendremos un tercer punto principal. Entonces el bosquejo que usted va a desarrollar es similar a este mapa que nos da Google Maps para que no nos perdamos. Es decir, la introducción es cuando yo comienzo la predicación. Esa predicación para que me lleve hasta la conclusión, en este caso para llegar a Condega, lo que tengo que hacer es ir desarrollando esos puntos que van haciéndose en el bosquejo. Ahora, vamos a tomar un primer ejemplo. Vamos a tomar el texto de primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 7 y 8. Aquí lo tengo en 3 versiones, en la Reina Valera del 60, en la Palabra de Dios para Todos y en la Dios habla hoy. Voy a leer en la Reina Valera del 60. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esto es lo que dice la Reina Valera del 60. Si leemos en la Palabra de Dios para Todos, dice: de hecho los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que los roben? Pero ustedes mismos hacen mal y roban, y hasta a sus propios hermanos. Y en la Dios habla hoy, dice: ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes al contrario cometen injusticias y roban hasta a sus propios hermanos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy a tomar para predicar una porción un poquito más grande. Estamos introduciéndonos a mirar cómo hacer ese bosquejo. En realidad, lo que vamos a hacer es tomar esta porción un poquito más grande, que es del versículo 1 hasta el versículo 8. Les leí únicamente ahorita el 7 y el 8, pero realmente vamos a desarrollar nuestra predicación tomando toda esta sección. Porque cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios. ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben que ustedes, que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre los creyentes. Como están las cosas, un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano y para colmo, el que los juzga es alguien que no cree en Cristo. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que los roben? Pero ustedes mismos hacen mal y roban, y hasta a sus propios hermanos. He leído la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 8, en la Palabra de Dios para Todos. Entonces, de aquí, de este pasaje, vamos a empezar a construir nuestra predicación. ¿Qué nos habla el texto? ¿Qué es lo que nos dice el texto que acabamos de leer? ¿De qué habla? ¿Cuál es la parte principal de este texto? Muy bien. Yo creo que si usted lo lee, usted puede sacar algunos temas que están relacionados con el texto. Yo podría decir, en primer lugar, arreglen los problemas entre ustedes, porque eso es de lo que nos está hablando.
de cómo es posible que ustedes, siendo cristianos, no sean capaces de juzgar los asuntos entre ustedes mismos. Ya es un problema serio que ustedes no puedan juzgar algo que tienen que juzgarlo ustedes. Entonces tenemos ese primer tema de lo que nos está hablando el texto. Podemos sacar un segundo tema, que es el cristiano y los conflictos. Ese también es de eso de lo que nos habla el apóstol Pablo en ese pasaje que acabamos de mirar allí. Podemos juzgar los asuntos de esta vida, porque Pablo dice que vamos a juzgar al mundo, que vamos a juzgar a los ángeles, entonces también podemos juzgar los asuntos de esta vida. Y como cuarto, podemos resolver los problemas entre creyentes. Si más o menos se da cuenta, el texto que acabamos de leer, ese texto que leímos, déjeme, me devuelvo un momentico aquí. Este texto que acabamos de leer, ¿de qué es de lo que nos está hablando? El texto nos está hablando de arreglar los problemas entre nosotros, del cristiano y los conflictos, de cómo podemos juzgar nosotros los asuntos de esta vida y de resolver los problemas entre los creyentes. Ahora, vamos a tomar solo un tema de esos cuatro. Los cuatro están relacionados, pero solamente vamos a tomar uno. ¿Cuál vamos a tomar? El cristiano y los conflictos. Vamos a tomarlo como nuestro tema central. Quiero hacerle una aclaración porque he notado que los predicadores que están empezando tienen la tendencia a confundir el tema con el título. Aunque no voy a hablar ahorita del título, quiero decirle que el título es lo último que se hace cuando estamos haciendo un bosquejo. Siempre lo hemos ilustrado con que primero se hace el niño y después se bautiza. Es decir, primero está el niño y después ahí sí le ponemos el nombre. Si comenzamos con el título, ya se nos va a desbaratar todo. El título va a cumplir una función que en este momento no lo vamos a tocar al título. Por eso, pero sí quiero dejarle como el precedente que si yo voy a hablar del cristiano y los conflictos, ese no es un título. Ese es el tema, es decir, de lo que yo voy a hablar, porque de eso es de lo que me está hablando el apóstol Pablo en este pasaje. Entonces, ¿de qué es de lo que vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del cristiano y los conflictos. No vamos a hablar de otra cosa, no vamos a hablar absolutamente de nada. No vamos a hablar, por ejemplo, de el juicio a los ángeles. No vamos a hablar, por ejemplo, de el juicio al mundo. No. Eso, aunque el apóstol Pablo toca esos asuntos, vamos a tocar como tema central el cristiano y los conflictos. Muy bien, vamos a tomar otro ejemplo, porque la idea es que como que afiancemos bien esta parte. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 1 al 14. Aquí sí ya no lo tengo en varias versiones porque necesitaría demasiado espacio. Pero a ver, vamos a hacer el ejercicio de pensar. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios
prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, me fui mucho. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera la ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de lo que había de venir. ¿De qué nos está hablando este texto? Es un texto un poquito extenso, pero la idea es que usted se acostumbre a reflexionar sobre diferentes pasajes, sean cortos o extensos o largos. Hay que aprender a hacer esto. Este pasaje nos está hablando del significado de la justificación. Ese podría ser uno de los temas del que vamos a hablar. La justificación y nuestra posición en Cristo. Ese sería otro tema del que podemos hablar aquí en este texto que acabamos de leer. La justificación es por la fe, o somos redimidos por gracia. Mire, cualquiera de los cuatro como que encaja en el pasaje que acabamos de leer. Ahora hay otros, ¿no? Por ejemplo, si solamente pensamos en, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí tenemos otro tema y de solo ese texto podríamos hacer una predicación. Muy bien. Vamos a tomar, de esos cuatro, vamos a tomar uno, que es el que vamos a trabajar. La justificación y nuestra posición en Cristo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué? Vamos a hablar de la justificación y nuestra posición en Cristo. Todo lo demás que menciona allí el apóstol Pablo en ese pasaje, lo vamos a tocar en una manera tangencial, es decir, no nos vamos a centrar en eso. En lo que nos vamos a centrar es que en la justificación y nuestra posición en Cristo. No vamos a hablar de otra cosa. Si ya sabemos qué vamos a hablar, entonces ya no nos distraeremos con otros temas, ¿entienden? Vamos a volver al ejemplo que pusimos al comenzar nuestra charla. Si usted va a viajar de San Rafael del Norte hasta Condega, tiene por lo menos tres rutas. Una es por San Sebastián de Yalí. Por esa ruta usted va a necesitar recorrer 57.2 kilómetros. La otra ruta es por Estelí. Por ahí gastaría 80.4 kilómetros. Y la otra es por Lagunetas y Las Pilas, que son 71.3 kilómetros. Si vamos a pensar en hacer el viaje por la ruta más corta, tomaríamos por la de San Sebastián de Yalí. Por ahí nos iríamos. Pero si de pronto lo que queremos es conocer ese paisaje tan bonito que se ve ahí en el mapa, podemos escoger la otra ruta, que es la de las Lagunetas y Las Pilas. Pero de pronto tenemos suficiente tiempo, nos podemos ir por Estelí. Si se da cuenta, si vamos de San Rafael del Norte hasta Condega, tenemos por lo menos tres. Puede ser que haya más rutas, pero tenemos por lo menos tres rutas. ¿De qué depende que nosotros escojamos una de esas rutas? Va a depender que nosotros evaluemos, por ejemplo, cuál es la mejor ruta. Tenemos que evaluar de esas tres rutas cuál es la mejor.
Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la mejor? Tenemos que mirar, ¿qué es lo que necesitamos? ¿La más corta? ¿O necesitamos la que esté en mejor estado? Es decir, que toda la carretera esté bien pavimentada, que no haya construcciones, que no haya trancones, que no haya mucho tráfico. ¿Cuál es la mejor en este caso? ¿Cuál es la que estoy buscando, la que me lleve más rápido? Si estoy buscando la que me lleve más rápido, no hay discusión. Me voy por San Sebastián de Yalí, ¿verdad? Y listo. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? Pero de pronto hay personas que les gusta viajar de un lugar a otro y no tienen afán porque quieren deleitarse en el paisaje. Entonces pueden escoger las otras dos rutas. ¿Sí me entiende? Usted va a hacer lo mismo con la predicación. Usted tiene un texto bíblico. En este caso, 1 Corintios 6, 7 al 8. Dijimos que íbamos a hablar de el cristiano y los conflictos. Yo sé de qué voy a hablar. Voy a hablar del cristiano y los conflictos. Entonces voy a tomar el texto bíblico y me voy a centrar solamente en eso, en lo que tenga que ver con el cristiano y los conflictos. El otro texto es Romanos 5, del 1 al 14. Dijimos que era un poquito extenso. Y dijimos que íbamos a hablar de la justificación y nuestra posición en Cristo. Entonces ya tengo la ruta. La ruta en el de Corintios es los cristianos y los conflictos. Y en Romanos es justificación y nuestra posición en Cristo Jesús. Esa es nuestra ruta que vamos a manejar. Hasta aquí nuestra primera lección. Pero antes de que usted apague el computador o el teléfono o la tablet donde esté viendo esta lección, me gustaría que usted haga un ejercicio, que lo haga usted mismo, y lo va a hacer con los siguientes textos bíblicos. Mire, voy a darle textos bíblicos que están relacionados con lo que acabamos de mirar aquí, del cristiano y los conflictos y la justificación y nuestra posición en Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Primero a los Corintios 6, del 12 al 20. Romanos 5, del 1 al 8. Romanos 5, del 9 al 11. Y Romanos 5, del 12 al 21. Gracias por estar conmigo por este tiempo. No olvide que si tiene alguna inquietud o pregunta, me puede escribir a mi correo electrónico, que es victorbuitrago@gmail.com. Espero que esta primera clase de homilética para principiantes le ayude a usted para empezar a hacer un buen bosquejo y así mismo una buena predicación. Dios les bendiga y los espero en la segunda lección.